Pero es una alegría verlos aquí, adorando, alabando al Rey Todopoderoso. Vamos a, a poner en manos del Señor esta reunión, a que Dios se glorifique. Dime, dime. Ok, Padre bendito, amado, saludamos a todos los hermanos que nos ven por las redes también. Señor, oramos por ellos también, Señor, que esta palabra, Señor, que lo que hoy se va a hacer aquí sea de gran bendición también a través de las redes y que sea de gran bendición para todos los que estamos aquí. Yo te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por estos momentos tan hermosos que tú permites que tengamos en tu presencia, Señor. Padre, ponemos todo, Padre, de esta reunión en tus manos. A mí me gustaría que fueran a Marco, a Mateo. A ver, vamos a ver. Vamos a ir. No lo tengo. Vamos a ir a Mateo, no me acuerdo, 6:33 me parece que dice, buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia y todo será añadido. ¿Qué dice? Todo, todo. ¿Por qué? Porque buscamos primeramente las cosas del reino, primeramente lo de arriba, antes que cualquier otra cosa. Estamos de rodillas, estamos cuando nos levantamos poniendo a nuestro Dios Padre Todopoderoso de primeras. Y también dice en Josué 1:6. En Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, no dice a una o a dos, dice a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este versículo es algo precioso. Él dice, esfuérzate. ¿Para qué nos esforzamos? Para buscarle, para ir, para conocer su palabra, para venir a escuchar su palabra. No es fácil. Yo sé que no es fácil levantarnos, tal vez con la calor, tal vez hemos pasado mala noche o nos hemos dormido muy tarde y nos cuesta, pero dice la palabra, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué ser valiente? Porque hay oposición. ¿Qué quiere el enemigo? Que no vengamos, que nos alejemos, que no creamos, que nos cueste derribar muros, como decía la canción, que perdamos la fe. Pero por eso Él dice, esfuérzate y sé valiente para seguir la ley. Y todo, ¿qué es todo? ¿Solamente trabajo? No. Solamente a lo mejor los jóvenes pasar las materias y pasar el año. No, todo. Dice
todas nuestras áreas de la vida. Él nos las prosperará, Él nos ayudará, Él nos levantará, Él traerá lo mejor para nosotros, quitará la soledad, quitará la depresión, quitará la tristeza, porque estamos siendo esforzados y valientes, buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Vamos a alabarle, vamos a glorificar su nombre. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Salude a su hermano, el que está a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante. Salúdelo. Dígale bienvenido, bienvenido a este lugar. Saludamos también a las personas que nos ven por las redes sociales. Les bendecimos directamente desde Lucena de Córdoba y esperamos que este tiempo sea de gran bendición. Gracias por escucharnos. Comparta con otras amistades, con amigos, con hermanos, esto que va a ser de gran bendición. Primero, darles el saludo que nos han enviado directamente desde Madrid, la pastora Aurita y los hermanos que vinieron hace 8 días, también de nuestros pastores, el apóstol Yadira y el pastor Florentino. Bendiciones. Mire, qué alegría que es cuando uno sabe que hay otras personas que están orando por nosotros. De verdad que eso es una alegría. Personas que ni siquiera conocemos están orando por nosotros. Y eso es muy bonito. Me acuerdo ahora cuando yo estaba empezando en la iglesia y una mujer me invitaba, una compañera de trabajo, y yo pues, me recogía y me llevaba, y justo me dijo, ya como te he llevado 2 o 3 veces, la próxima vez nos vemos en la iglesia. Y ese día no fue ella, y llegué yo, y ahí pues uno como nuevo, como que mirando, y entonces se sentó al lado mío una chica, y me impactó mucho porque el pastor dijo, yo quiero que oren por parejas, ¿sí? Coja a la persona que está a su lado y ore. ¿Sí? Yo no sabía ni orar. Y de pronto una chica que nunca conocía yo, que nunca la había visto, empezó a orar por mí y de verdad que me impactó. Cuando una persona ora por otra, porque está diciendo, a mí no me interesan mis cosas, sino quiero bendecir a esa persona. Y es bonito cuando en la iglesia y hay personas y hay iglesias que oran por nosotros, y eso ya es una alegría ver que no estamos solos, que hay muchas personas que están orando por nosotros. Amén. En el día de hoy quiero compartir, hay unas historias en la Biblia. La Biblia es un libro lleno de relatos históricos que siempre, cuando las personas van al Señor, terminan en victoria, ¿sí? Alguien me decía que esto era un libro de historias fantásticas que no se cumplían porque él no creía. Pero cuando nosotros ponemos nuestros problemas, nuestras dificultades en las manos de Dios, las historias tienen un final feliz. Amén. Amén. Mira, hay una historia en la Biblia de una chica, de una señora. En ese entonces se podían casar, bueno, y aún en este tiempo, en los musulmanes se pueden casar con 1 o 2 mujeres. Y en ese entonces había un hombre que tenía dos mujeres, y una tenía hijos y la otra no tenía hijos. Y la que tenía hijos se burlaba, le hacía la vida imposible, le hacía feo. Yo creo que hasta le sacaba la lengua todos los días. Yo sí tengo niños y tú no tienes nada, yo sí tengo. Y resulta que cada año iban al templo
y ella iba con sus hijos y la otra no iba sino sola, y eso era lo peor, pesadilla. Entonces ella vivía amargada, triste, desolada, porque no tenía hijos, aunque su marido la quería mucho, pero ella no tenía hijos y era un problema que ella tenía ahí permanente, ¿sí? Es decir, su vida era de tristeza. Tenía todo, tenía su marido, tenía comida, tenía criados, tenía lo mejor, pero era estéril y no podía tener hijos, y entonces su vida no era feliz. Luego hay otra historia de un rey que se llamaba Ezequías. Él tenía gobernaba al pueblo de Israel, pero de pronto se unieron una serie de ejércitos contra él para ir a invadir al pueblo de Israel, y el ejército enemigo le mandaba una carta con un emisario que te doy 8 días para que te rindas, te doy 3 días para que te rindas, si no voy a destruirte. Y se levanta Ezequías y mira por la muralla, y millares y millares y millares de personas. Dijo, no, aquí yo estoy perdido. Y veía, materialmente era imposible derrotar a un ejército tan grande que se habían unido contra él, y él empezó a pasarla mal. Y había otro rey que se llamaba Josafat, que era muy parecido, la situación era muy, muy parecida, tenía muchos pueblos amigos, pero de pronto los reyes de varias ciudades se unieron contra él. Y lo mismo sucedió con él. Y dijo, es que es imposible, me han traicionado después de que los he ayudado, después de que los he bendecido, y ahora se vienen contra mí. Y entonces dijo, yo no sé ni qué voy a hacer. Y otra historia también muy conocida es la de Esther. Había un hombre que era muy amigo del rey y manipuló las cosas para que el rey sacara un edicto contra el pueblo hebreo, contra el pueblo judío, y el rey sacó un edicto de destrucción contra el pueblo judío. Y entonces se acercaba el día en que todos los judíos tenían que morir. Estaban autorizados todos los que vivían en ese país para destruir al pueblo judío. Y resulta que la reina Esther era judía, era hebrea, y entonces ella dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a cada situación, a cada circunstancia, hubo una situación diferente. Hoy yo les quiero hablar de la importancia de la oración. Es más, sin oración no hay cristianismo, sin oración no hay victoria. Y voy a empezar por hace 8 días. Hace 8 días la pastora y su grupo de trabajo se quedaron en mi casa. A las 5 de la mañana ellos ya estaban orando. Se reunieron allá en una habitación y estaban orando, y dice, ¿por quién estaban orando? ¿Por ellos? No, por nosotros. Y digo yo, pero es que es imposible, increíble que se vienen desde Madrid aquí a Lucena a orar por los de Lucena y por la iglesia de Lucena y por el pueblo de Lucena, y nosotros nos levantamos y escuchábamos cómo oraban y los acompañamos así desde afuera. Lo que quiero resaltar es que lo que sucedió hace 8 días fue fruto de la oración tanto de ellos como de Madrid y de las personas que estuvimos aquí cerca de 1 mes o 2 meses orando por las tardes para que Dios hiciera un milagro grande, hiciera presencia y hiciera milagros grandes ese día, y gracias a la oración. Entonces, ¿qué le pasó a Ana? Ana, voy a pedirle a Daniel que me ponga Primera de Samuel 1, de 9 al 11. Primera de Samuel 1, del 9 al 11. ¿Qué estamos diciendo? Ana le estaba pasando mal, ni siquiera comía. Él la pasaba mal, no hacía sino llorar. Su vida era miserable. Y dice que, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma
oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo ella? Abrió su alma a Dios y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y qué pasó? El Señor respondió la oración de Ana. ¿Qué le estaba pidiendo Ana? Un hijo. ¿Y qué dijo Ana? Si me das un hijo, yo lo dedicaré al ministerio, lo dedicaré al sacerdocio. Es más, no pasará navaja sobre su cabeza y será exclusivo para ti. Y cuenta la historia que Ana veía a su hijo una vez al año cuando iba al templo a orar. Pero lo que más adelante dice la historia, que además de Samuel, que fue profeta, tuvo, creo que 3 hijos y una hija, 5 hijos tuvo ella. Ella le pidió un hijo al Señor y el Señor le dio 5 hijos. ¿En respuesta a qué? A la oración que hizo Ana. Que Ana hizo una oración así como hacemos a veces: Señor, hoy ayúdeme en el trabajo, Señor. No, abrió su alma, abrió su corazón y derramó su corazón delante del Señor y el Señor respondió su oración. Hablábamos de Ezequías. La historia de Ezequías está en Segunda de Reyes 19, del 15 al 16. ¿Qué estaba pasando con Ezequías? La tenía cruda, estaba peor que los de Ucrania, la tenía cruda porque todos estaban ahí, los iban a destruir, lo iban a destruir. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Este Sennacherib, además de amenazar, se fue en contra de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor escuchó el clamor y el ruego de Ezequías y le dijo: no se preocupe, Ezequías, que a la mañana la victoria será suya. Y a la mañana siguiente se levantaron y en la muralla vieron cómo el ángel de Jehová había matado a todos los enemigos del pueblo de Dios. Ellos salieron de la muralla a recoger el botín, solamente a recoger el botín. ¿Pero por qué? Porque hubo una oración ferviente de Ezequías y todo el pueblo para que Dios les bendijera y cuidara de ellos. Y luego, ¿qué pasó con Josafat? Dice que Josafat estaba muy complicado porque muchos pueblos, y en Segunda de Crónicas 20 del 15 a 17, dice que Josafat reunió, no dice ahí, sino antes de eso dice que Josafat reunió a todo el pueblo y oró y clamó y decía: Señor, tú que nos has bendecido, tú que has hecho con nosotros, no permita que estos enemigos nuestros nos maten. Y hubo respuesta de lo alto y dijo: oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos y velad la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. ¿Qué pasó? Hubo una oración y Dios respondió. Dije: no se preocupen,
no se preocupen, la pelea no es de ustedes, la pelea es de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Habían 4 o 5 pueblos que se habían unido en contra del pueblo de Dios. Y a la mañana siguiente resultaron peleándose los pueblos entre sí. Y el pueblo de Israel no lanzó ni una flecha y se mataron todos entre sí. ¿Por qué? Porque Dios los turbó y cambió las circunstancias, cambió el diagnóstico. ¿A causa de qué? De una oración efectiva. Y entonces, ¿qué pasó? Igualmente salieron a recoger el botín porque hubo una gran mortandad y entre ellos mismos se pusieron emboscadas. Entre ellos mismos le ponían emboscadas al pueblo al pueblo de Israel y se venían. El pueblo de Israel no hizo absolutamente nada. ¿Y qué pasó con la reina Esther? La reina Esther estaba el decreto lanzado, ya estaba sellado por el rey. El pueblo de Dios iba a ser destruido. Y la reina Esther llamó a su tío y le dijo: Mardoqueo, que nos tocó orar. Mardoqueo, que nos tocó ayunar. Mardoqueo, que nos toca mover la mano de Dios, porque si no movemos la mano de Dios, el pueblo va a ser destruido. ¿Y qué hizo? Dice que la reina Esther le dijo a Mardoqueo: vamos a orar durante 3 días. Vamos a ayunar. Tú ora y ayune con el pueblo que está afuera y yo oro en el palacio con mis doncellas. Yo tengo que ir al rey. Y si la reina se acercaba al rey sin que el rey la llamara, el rey la podía matar, ¿sí? Y entonces Esther iba en ayuno y oración, clamor y ruego, y cambió el decreto. Cuando Esther salió a encontrarse con el rey le salvó la vida, le dijo: toca mi cetro. ¿Qué quiere mi reina?, le decía. Si quiere la mitad de mi reino, se lo entrego. Y la reina hizo una estrategia, una cosa, y al final el malvado Amán fue muerto en la horca que tenía por Mardoqueo, y el pueblo de Dios fue salvado, y dice que se vengó contra sus enemigos. ¿Por qué? A causa de una oración bien hecha, a causa de una oración que el Señor permitió. Dice la palabra de Dios, mire, en Jeremías 33:3 dice, no lo ponga, dice: clama a mí y yo te responderé. Está diciendo que si nosotros clamamos, el Señor responde. Y a veces decimos: ay, pero Señor, ¿por qué no me responde? Ayer te oré y no me ha dado respuesta, antier te oré y no me ha dado respuesta. El Señor siempre responde. Dice: clama a mí y yo te responderé. Y luego dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el Señor escucha. El Señor escucha. El Señor responde. El Señor responde. La oración de las personas. Dice la Biblia que Dios no resiste un corazón contrito y humillado, y siempre hay respuesta. Quiero que me ponga, por favor, 2 de Crónicas 7:14. Hermanos, todos pasamos dificultades, todos pasamos luchas. El país está pasando dificultades. El mundo está pasando luchas. Y vemos cada día, decía hoy alguien, veía en la prensa, decía que se acerca una escasez de alimentos a nivel mundial. Se sale de una, sigue a otra, sigue a otra. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución, yo creo que esta cita como que es la cita que condensa todo. Tengo un problema, hay una dificultad, hay circunstancias adversas. Dice en 2 de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Humillarse es reconocer que hay alguien por encima de mí que me puede ayudar. Humillarse es reconocer que hay un Dios que tiene el control. No es estar ahí uno todo agachado, no, eso es humillarse para los hombres. Pero humillarse delante de Dios es reconocer la grandeza y el poder de Dios. Y dice: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Invocar el nombre de Dios cuando estemos pasando dificultades, cuando estemos pasando luchas, cuando estemos pasando problemas. Invocar el nombre de Dios y oraren. ¿Y qué? Y oraren. Si nosotros
hacemos lo que dice la Biblia, se humilla el pueblo. Mira, es que hay personas, cuando la Biblia ya sabía de que existen personas que son muy altivas o como dicen aquí en España, muy chulas, y dice, yo a Dios sí. Bueno, si Dios existe, bueno, no. Dios quiere que las personas reconozcan la existencia de Dios y que nos bajemos del caballo y reconozcamos que Él es Dios y que Él tiene el control de todo. Nosotros tenemos que invocar su nombre, dice, y orar y buscar en su rostro. Tenemos que buscar el rostro del Señor en oración, en ruego, en clamor y en ayuno. Y otra cosa, yo siempre lo he dicho, las personas a veces piensan que es que Dios es el milagrero de turno, venga y hágale. No, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios quiere cambios en las vidas de las personas. Dios quiere cambios, transformaciones, poquito a poco, rápido, despacio, pero Dios quiere que las personas sean cambiadas y transformadas. Dice que nosotros tenemos que convertirnos de los malos caminos. ¿Qué es convertirnos? El que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que decía malas palabras ya no decía más. Hablábamos en estos días con mi esposa y dice, hay personas, incluso en el pueblo de Dios, que se acostumbran a decir mentiras. No, una mentirita pequeña no pasa nada. Y entonces van y le dicen al pastor, ay pastor, es que no pude ir el domingo porque tenía un dolor de cabeza y no sé qué. Y el pastor dice, bueno, gloria a Dios, vamos a hablar. Era una disculpa. En esta iglesia no. Era una disculpa. Entonces las personas se acostumbran a decir pequeñas mentiras y no, la mentira es pecado, sea pequeña o sea grande. No hay justificación para el pecado. Entonces por eso dice que nosotros tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Y dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, invocamos su nombre, oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de los malos caminos, no hay poder del diablo que nos pueda robar la bendición. ¿Por qué? Porque estamos dentro del contexto de la palabra de Dios. Y dice que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra y vendrá la bendición sobre los hijos de Dios. Ahora, muchas preguntas salen cuando nosotros oramos. Cuando las personas no son nuevas, dice, ¿qué es orar? Yo todos los días oro, Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Eso es rezar, eso no es orar. Eso no es orar, eso es rezar. ¿Sí? Dice que cuando uno está repitiendo, orar es muy sencillo. Hablar con Dios. No es más, yo siempre digo, coge el móvil, Señor, ¿estás ahí? Sí, estoy en sintonía. Y empieza uno a hablar con Dios. Así de sencillo, no tiene que estar en un sitio especial, puede estar en el baño de su casa, en su habitación, en el patio, en el parque, donde quiera. Y hay una comunicación directa con Dios, porque Él dice que uno clama y Él responde. Entonces, eso es sencillo, es la ley básica. Nosotros tenemos que orar, ¿cómo? Hablando, comunicación directa con Dios. Dice, ¿cuándo debo orar? ¿Será mejor por la mañana? Salmo 55, 16, 17. ¿Será mejor por la mañana? ¿Será mejor por la noche? ¿Será mejor al mediodía? ¿Será mejor después de que duerma? ¿Será? La Biblia nos dice que no hay que ser religiosos. Claro, nosotros y los grandes, las personas recomiendan que ojalá se orara en las primeras horas del día para ir uno con las pilas cargadas, para ir con las pilas puestas. Pero aquí nos dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Que está diciendo, no importa cuando quiera orar, tú prepárate y ore, que Él está escuchando su voz.
No importa, no importa. Vuelvo y digo, los entendidos recomiendan, y a mí también me gusta que se haga la oración a primera hora, pero si tú estás trabajando o no, o sea, si tú puedes a las 5, a las 6 o a las 7 levantarse a orar, porque va a estar todo el día con las pilas cargadas mejor. Pero el Señor está ahí receptivo, la antena está todo el día esperando que tú te comuniques con Él. ¿Cuándo puede orar? A cualquier hora, en la mañana, en el mediodía, en la tarde y en la noche. Luego hay una historia que habla de la viuda y el juez. Dice que había una viuda que iba donde el juez a pedirle justicia. Y la viuda en ese tiempo era lo más despreciable para ellos y para un juez. Y entonces la viuda todos los días estaba ahí. Todos los días estaba ahí, todos los días estaba ahí, el Señor la colocaba como ejemplo. Dice, esta viuda no es que tenga razón en el juicio, sino que el juez dice textualmente, y él no quiso oírla por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos Dios, a los hijos que claman de día y de noche? ¿Se tardará Dios en responderles? Mira, a nosotros nos gusta todo express. Vamos al burger, pim, ahora ya no hay que llevar ni dinero, pim, 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 ¿qué quiere? Tanta hamburguesa con queso, con salsa y una gaseosa, tan, y pasa allá y se le entregan. ¿Sí? Va al bar, un café, que tan, y se lo entregan. Queremos todo express. Y cuando Dios no nos contesta, dice, este Dios sí se está tardando. Yo me voy para el burger, que me conteste. No, está diciendo Dios que nosotros debemos ser insistentes, persistentes, que Dios ya ha escuchado su oración y que va a responder tu oración en el momento que Él lo considere oportuno. Es así. Dice que creo que ese Isaías clamó al Señor. Y de inmediato Dios envió respuesta, pero por el camino se le atravesó el diablo y no permitía que la respuesta llegara. Tenemos que seguir clamando hasta que la respuesta llegue, porque hay una palabra, hay una promesa, dice que clama a mí y yo te responderé. La respuesta va a llegar o sí, porque dice que Él oye nuestra voz. Ahora, en Lucas 6, 12, 13 está Jesús. Digo yo, si Jesús se la pasaba orando, ¿por qué nosotros no? Es que Jesús estaba empezando su ministerio. Lucas 6, 12, 13 dice que Jesús tenía que elegir a sus 12 discípulos. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hizo? Toda la noche. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué está diciendo? Cuando tú tengas que tomar una decisión importante, cuando tú tengas que hacer algo importante, ore con vehemencia para poder tomar una decisión acertada. Jesús oró toda la noche para escoger a sus 12 discípulos. No dijo, este Pedro me cae bien, este Juan me cae bien, este no sé qué. No, Él oró toda la noche y el Espíritu le fue diciendo, este es, escogió los mejores. Cuando tú que estás ahí tenga que tomar una decisión importante, tenga que tomar una decisión muy necesaria, ore, clame al Señor para que no se equivoque en su decisión. Y esta otra, dice Mateo 14, 22. Esta es buena para todos, inclusive para mí. Hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor,
es que salí de trabajar y estoy muy cansado. Hermana, ¿por qué no? Es que mire que este calor me tiene agobiado y no puedo ni orar y no sé qué. Dice, el título es Jesús anda sobre el mar, pero dice 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué hacía Jesús? Después de un día predicándole al uno, predicándole al otro, sanando al uno, sanando al otro, liberando al uno, echando demonios, sanando leprosos. Después de un día le dice, muchachos, adelántense que yo ya voy. Dice que él empezó a despedir la multitud. ¿Y qué hizo después de todo un día de trabajo? Que él no andaba ni en autobús, ni en tren, ni en coche. Él andaba a pie, ¿sí? Y dice que después de un día, dice que se fue al monte a orar aparte. Hermanos, el tiempo de la oración es importante. A veces decimos, estoy muy cansado, a veces no tengo ganas de nada, que es que yo no puedo, que es que no sé qué. No, hermano, nosotros que tenemos, si pasé mala noche porque estaba haciendo un calor tremendo, no importa, levántese a orar. Si tuvo un día muy malo en el trabajo, no importa, al final de la jornada saque tiempo para orar. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué hacía Jesús? Después de un día de trabajo, de estar predicando, dice que se fue al monte a orar. Y si quieren saber después qué pasó, se fue caminando sobre el mar y llegó y alcanzó a los discípulos en la barca. Pero lo que nos compete ahora es que Jesús no escatimó esfuerzo. Él tenía que estar en comunicación con su Padre y lo hacía en la mañana, lo hacía en la noche, lo hacía en la tarde y aún después de una jornada larga de trabajo. Entonces, ¿será que no podemos nosotros sacar tiempo para oración? ¿Será que no podemos sacar tiempo para hablar con nuestro Dios? Y ahora, una de las cosas que nos pasan a todos nosotros es que, por lo general, a ver, Señor, necesito un trabajo. Señor, que no falte comida en mi casa. Señor, que no le pase nada a mis hijos. Señor, que mi casa esté muy bien. Señor, que tenga dinero para alquiler. Señor, que tenga dinero para mandar a Colombia. Señor y Señor, siempre estoy hablando de mí y de mi familia. Por lo general, esa es la oración básica del cristiano. Básica, estoy hablando del principio. Señor, que el trabajo no me falle, que mi jefe no me regañe, que el trabajo me vaya bien, que no haga tanto calor, que Señor, dame tal cosa, y siempre estoy acostumbrado a pedir para mí, como dice mi esposa, la oración de la oveja. Bendíceme, ayúdame, cuídame, me. Y en el libro de Colosenses 1:9 da el salto cualitativo del cristiano, es cuando uno empieza a pedir por otros. Se llama interceder. Y me gusta mucho porque cuando uno entiende, dice, cuando uno entiende y empieza a orar por otros y a pedir por otros, Dios empieza a bendecir su casa. Vuelvo y se lo repito, uno empieza a interceder, a clamar, a pedir por otros y Dios escucha la oración y a la vez de que responde su oración, empieza a bendecir su vida y su casa. Dice en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, ¿oyeron qué oyeron? De que había una necesidad, de oración. Dice, no cesamos de orar ¿por quiénes? Por vosotros, por los demás, y de pedir de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, cuando nosotros damos el paso del servicio, el paso de orar por los demás, estamos diciendo, Señor,
he subido de nivel. Señor, ya no pido por mí tanto. Ahora pido, Señor, bendice, bendice, bendice. Y cuando uno coge la lista y dice, bueno, Señor, empiece a orar. Ay, bendice a fulano, bendice a y bendice a tal y bendice a tal. Señor, tenga misericordia de este barrio. Señor, tenga misericordia de este pueblo. Señor, tenga misericordia de este país. Y no se olvide de Colombia, y no se olvide de Latinoamérica, y no se olvide del Perú, no se olvide. Eso es intercesión. Y el que intercede está ganando más bendiciones. ¿Por qué? Está bendiciendo a otras personas y el Señor dice, hoy ese Jorge está orando por Perú, hoy ese Jorge está orando por, pues vamos a bendecirlo también. Entonces es importante que nosotros demos ese paso. En resumen, cuando nosotros tengamos dificultades, tenemos que ir a la presencia de Dios, humillarnos delante de Él, invocarlo, orar, buscar el rostro y convertirnos de sus malos caminos. Pero hay otra cosa. Por lo general, todos creemos que sabemos orar. Todos lo creemos. Aún los discípulos. Pero un día le dijeron a Jesús, Lucas 11, 1 al 4, ay, Señor Jesús, ¿por qué no nos enseña a orar? ¿Cómo así? ¿No saben orar? Dice, no, es que los discípulos de Juan les enseñó a sus discípulos, ¿y usted por qué nos enseña a orar? Y dice que Lucas 11, 1, 4 dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Quién no ha escuchado esto? Todos nosotros hemos escuchado el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Que el Padre Nuestro lo han convertido en una oración repetitiva. Desde muy niños o desde esto, las personas oraban y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y la gente convierte en una oración repetitiva. Pero ¿qué pasó? El Padre Nuestro es la oración que nos enseñó Jesús y la cual debemos tener como modelo. ¿No sabemos orar? Jesús nos está enseñando. Dice, Padre Nuestro. Primer punto, tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre. Y cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre, a mí me encanta una vez que fui a un retiro y alguien decía, Dios es mi Padre. Yo soy tu hijo y Él me ama. Entonces, ¿por qué no la repetimos? Diga, Dios es mi Padre. A ver, que se escuche. Dios es mi Padre. Yo soy su hijo y Él me ama. Por eso ya sabemos, si Dios nos ama, de ahí viene todo. Entonces dice, primer punto, tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre y que Él es santo. Tenemos que santificar el nombre de Dios siempre, ¿sí? Venga tu reino. ¿Qué es venga tu reino? Ahí ya la cosa se pone mal. ¿Por qué? Es reconocer que Él es rey y que yo debo obedecer al Señor. Dice, Él es el rey. Yo soy su súbdito. Él es el que es cuando yo digo, yo ya no me mando. Dios es el que me manda. Dice, Él es el rey, yo soy el que obedece, su súbdito. Entonces, cuando uno dice, venga tu reino, tenemos que meternos dentro del reino de Dios. Y en el reino de Dios hay un rey que manda que se llama Jesucristo. Amén. Es así. Y luego dice,
hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Hágase la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Nosotros cuando estamos pidiéndole a Dios que se haga la voluntad, estamos diciendo que porque lo que sucede en el cielo es bueno y queremos que en la tierra se haga la voluntad de Dios. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dándole hoy. Pues claro, eso es lo que pedimos siempre, lo que pedimos siempre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Habla del perdón y luego dice, Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Es un ejemplo de oración. Así que, hermanos, muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo debo orar? Y vemos cómo en el monte de los olivos le decía Jesús a sus discípulos, oren, vayan orando que yo voy a hablar allí con el Padre. Y el Señor estaba en una angustia y clamando y sudando hasta gotas de sangre, la tristeza que lo invadía. Y cuando vino, los discípulos durmiendo. ¿Y qué les dijo? ¿No fuiste capaz de velar 2 horas? Le dijo, ¿por qué no oraron 2 horas? No quiere decir, porque los religiosos dirían, es que hay que orar mínimo 2 horas. No se trata de eso. Porque puede uno durar 2 horas orar y no decir nada, o puede orar 5 minutos y decir mucho. Lo importante es, como hemos visto en los textos, orar realmente con el alma, el corazón, delante de Dios. Anhelar esa comunión diaria con Él. Claro, tenemos que ir mejorando. Empezamos con 5, a lo mejor mañana 10, a lo mejor mañana 15, lo que Dios vaya colocando para ir teniendo una calidad de oración, pero lo importante, lo que Dios nos está llamando es a orar, a tener una comunicación diaria con Él, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche. La Biblia dice que orar sin cesar, que no importa el tiempo, no importa el momento, que hay que orar. ¿Sí? Yo digo, yo admiro personas que tienen que salen de su trabajo y se meten 5 minuticos al váter a orar. Otras mujeres que tienen que meterse a su baño porque su marido no les permite orar y están allí orando. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la libertad, entonces no hay impedimento para orar. Así que, hermanos, Dios nos está llamando la oración. La oración los lleva a la victoria. Sin oración no hay bendición. Si hay oración, hay bendición. Si hay oración, hay victoria. Amén. Póngase en pie, por favor. Sí, Señor.